Muy buenas noches a todos, hermanos. ¿Cuántos estamos contentos? Felices. ¿Por qué estamos felices y contentos? Porque hemos venido a escuchar palabra de lo alto, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios es vida. Así dice la palabra, es vida. La palabra de Dios produce vida espiritual y produce también vida física. ¿Entendemos eso? Bien, en esta noche pues sean bienvenidos todos, también los hermanos que nos miran internacionalmente en los distintos medios, y quiero pedirles que vayamos a orar para pedir la bendición de este tercer tema que está descrito ahí en la pantalla, como es la blasfemia de Babilonia. Vamos a orar primeramente. Querido y amante Padre Celestial, gracias en esta noche por habernos traído de nuevo a este lugar, por haber traído a muchos hermanos aquí que han venido con el corazón dispuesto a escuchar palabras tuyas, palabras de lo alto. Perdona nuestros pecados, Señor, porque somos indignos, somos pecadores, pero tú en medio de esa indignidad quieres hacernos dignos delante de ti. Ayúdanos pues en esta noche para que tengamos un espíritu de reverencia, porque tu palabra dice de que callemos ante ti toda la congregación. Permite pues que en este día tu nombre sea honrado a través de este mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy es el tercer tema. Han habido dos temas que han sido de mucha importancia, pienso yo, y que lo hemos disfrutado. El primer tema, identificamos la iglesia verdadera del tiempo del fin, y la identificamos en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Ahí está claramente identificada, bien delineada, con las características distintivas que tiene que tener la iglesia verdadera en este tiempo. Creo que no hubo duda. En el tema de ayer identificamos a la iglesia falsa, ¿verdad? Y la iglesia falsa, hay una madre y hay unas hijas. Es un sistema de religión que estudiábamos ayer, compuesto por la madre y las hijas. Ayer las identificamos. Ya sabemos quién es la madre, ya sabemos quiénes son las hijas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hoy vamos a hablar específicamente, el tema de hoy se va a tratar de la blasfemia, pero de la madre. La blasfemia de la madre. Vamos a entender qué significa el término blasfemia en término bíblico, no en un diccionario de lengua moderna, sino en el lenguaje de la Biblia. ¿Qué es blasfemia de acuerdo al significado bíblico de esa palabra? Entonces, vamos a hablar de la blasfemia de la gran ramera, de la madre de la ramera. Específicamente, ¿verdad? No vamos a tocar hoy de la hija. Ayer tocamos los puntos comunes entre la madre y la hija, ¿verdad? Pero hoy vamos a tocar específicamente eso, ¿verdad? Vamos a iniciar con la lectura de Apocalipsis. ¿Dónde identificábamos ayer la Babilonia? ¿En qué capítulo del Apocalipsis? 17. Hoy vamos a seguir con el capítulo 17. Vamos a tomar del capítulo 17 algunas frases que son detalles que pueden ayudarnos a que podamos entender la blasfemia que comete Babilonia la Grande. Comenzamos primero con la lectura bíblica. Apocalipsis 17:1, y lo vamos a leer desde el 1 hasta el 5. Apocalipsis 17, vamos a leerlo corrido del 1 hasta el 5. Dice lo siguiente la palabra de Dios: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre mucha agua, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y el versículo 5, que es clave, que ayer lo estudiábamos, dice: y en su frente tenía
un nombre escrito, y ese nombre es Misterio Babilonia la Grande. ¿Quién es esa grande? La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Óigase bien, el término que nos interesa hoy es estudiar las abominaciones de esta madre, de esta Babilonia grande. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Bien, tomemos algo de Apocalipsis 17:3, porque estamos en la lectura. Un poquito regresar lo que lleva en la Biblia. Dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia, con una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué representa una bestia? Primero hay que identificar. Hay que identificar los símbolos. Es importante identificar los símbolos en Apocalipsis para que lo podamos interpretar. Si no podemos identificar los símbolos, ¿cómo vamos a interpretar el Apocalipsis? Y la identificación de los símbolos tiene que ser con la Biblia. No de acuerdo a lo que a mí me convenga, no de acuerdo a lo que yo piense, no de acuerdo a lo que me diga cualquier persona. Entonces, ¿qué representa una bestia según la Biblia? Según el lenguaje de la profecía, ¿verdad? Según la profecía, una bestia, bueno, lo podemos encontrar, hay varios versículos, en Daniel, hay otros pasajes en Apocalipsis, pero vamos a ver, por el tiempo, no podemos detallar tantos pasajes bíblicos. Vamos a tomar uno, pues, como modelo. En el capítulo 7 de Daniel habla de las 4 bestias proféticas, ¿verdad? Habla de una bestia que era como un león, según estudios que hemos hecho representaba a Babilonia. Habla de otra bestia que era como un oso, que representaba, según los estudios, la característica a los reyes medos y persas. La tercera bestia era como un leopardo que tenía alas como de águila, y representaba, según los estudios, una profecía que se ha tenido el imperio griego. Y la última bestia, la cuarta, era la más espantosa y terrible, era una bestia diferente, como de hierro, representaba al imperio romano. Y esa bestia tenía cuernos, ¿verdad? Y vamos a ver que los cuernos, qué es lo que representan. Pero vamos a ver qué es lo que es una bestia. Dice que la cuarta bestia, Daniel 7:23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Entonces, una bestia representa un reino en la Biblia, en profecía. Un reino, un poder. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a continuar. Pero hay otra frase ahí interesante. Y me llevó en el espíritu al desierto, y una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia. Eso nos interesa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significado tienen los nombres de blasfemia? Eso es lo que vamos a descubrir. Eso es lo que vamos a ir a investigar a la luz de la palabra de Dios. Eso es, ¿verdad? Vayamos poniendo mucha atención. ¿Qué significa blasfemia en la Biblia? Esa palabra es muy importante. No en el diccionario español, en el diccionario inglés, porque esa es una lengua moderna, sino en un diccionario de la lengua antigua, como el diccionario hebreo, diccionario caldeo, diccionario griego, para los que estudian la transliteración de la lengua de esos idiomas a las lenguas modernas. Hay diccionarios que ya están traducidos y solamente se busca la palabra y ya se halla. Hay concordancias también. Entonces no quiero detallar eso, porque esa es otra cosa muy aparte. ¿Qué significa blasfemia? Blasfemia significa, así en líneas generales, ahí están las definiciones, en líneas generales significa tomarse un ser o una persona que toma los atributos de Dios. En otras palabras, hacerse pasar como Dios, tomar la función, que un hombre tome las funciones de Dios es un blasfemio. ¿Ya me entiende? O sea, ponerse en el lugar de Dios. Esa es una blasfemia. Vamos entendiendo, aquí están sí los distintos términos. Blasfemia significa pretender ser otro Dios aquí en la tierra. 1. Tomar títulos que solo corresponden a Dios, solamente, ¿verdad? Otro, sustituir el santuario celestial por uno terrenal.
Y el otro es pretender tener poder para perdonar pecados. Si un ser humano perdona pecados, es blasfemo, porque solo Dios puede perdonar pecados, eso es la Biblia. Y si hay un ser humano que perdone pecados, es un blasfemo. ¿Vamos entendiendo? Bien. ¿Qué dice la Biblia católica? Todavía la Biblia católica es más clara. La Biblia católica, la versión latinoamericana del año 95. ¿Qué es lo que dice? Miremos lo que dice. El ángel me llevó, el versículo, estamos con el versículo que estábamos estudiando, 17:3 de Apocalipsis. El ángel me llevó en espíritu al desierto, era una nueva visión, dice la versión católica. Ahí había una mujer sentada sobre una bestia de color rojo, allá decía escarlata, que es lo mismo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, no cambia, pero aquí dice, esto lo da más claro. Allá decía que tenía nombre de blasfemia, pero aquí lo dice más claro, la palabra, más sencilla. Esta bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofendían a Dios. ¿Qué cosa es blasfemia? Títulos y frases que utiliza el hombre como él, propios de él, que ofenden a Dios. ¿Vamos entendiendo? Miremos un ejemplo de blasfemia en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan cuando Jesús lo llevaron en su última noche ante el Sanedrín? ¿Verdad? Y ahí le hicieron un juicio a Jesús en el Sanedrín. Y ahí en el juicio lo llevaron ante el sumo sacerdote. Y vamos a ver las palabras que están descritas ahí, ¿verdad? Vamos a detenerla en Mateo 26, de 63 al 66, cuando Jesús lo llevaron para condenarlo y darle muerte, ¿verdad? Mas Jesús callaba de todas las acusaciones que le estaban haciendo, todo el tribunal ahí, toda la gente que estaba reunida. Entonces el sumo sacerdote, ¿qué le dijo a Jesús? Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. El 65 es clave. Cuando responde Jesús que Él es el Hijo de Dios, inmediatamente el sumo sacerdote y todos los que estaban ahí le dijeron blasfemo. Porque como Cristo, para los judíos, como Cristo era hombre, no podía ser Dios. Sos un blasfemo, le dijo, por eso te vamos a matar, dice. Aquí lo dice el versículo. A Jesús lo acusaron de blasfemo. ¿Por qué? Porque dice que estaba ocupando el título de Dios. Y una blasfemia era digno de muerte. ¿Verdad? Entonces lo condenaron a Jesús porque dijeron que era un blasfemo. Pero aquí los hombres no los condenan y son blasfemos. Aquí los hombres no los condenan y son blasfemos. Jesús lo condenaron por blasfemia y lo mataron. Y murió por nosotros, ¿verdad? En Daniel 7:8, un capítulo muy interesante, el capítulo de las bestias proféticas. Dice en Daniel 7:8 las 4 bestias que hicimos hace una mención. Mientras yo contemplaba la cuarta bestia, que era el poder de Roma, mientras yo contemplaba los cuernos aquí, que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. En otras versiones dice que hablaba blasfemia. Un cuerno hablando blasfemia. Pero alguien dice, ¿cómo va a hablar un cuerno? Hay que identificar qué significa un cuerno. Identificamos que una bestia es un poder. Un cuerno, ¿qué es? El mismo Daniel. Daniel 7, el versículo 24 nos da la respuesta. Hay otros pasajes también que nos pueden ayudar. Y dice, y de los 10 cuernos significan que de aquel reino, hablando de un reino, que era el reino del poder romano, se levantarán 10 reyes, y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará. Esos pasajes los hemos estudiado en reiteradas ocasiones, ¿verdad? Pero no es el hecho, el estudio de hoy, solo hacer mención. Para demostrar que un cuerno significa un reino. Un reino. Entonces dice que ese cuerno hablaba grandes cosas. En otras versiones dice blasfemia, en otras versiones dice palabras de arrogancia. Ese cuerno era un reino, pero dice que ese reino no era un poder secular,
era diferente a los primeros, porque era un poder religioso. Y haciendo un estudio más desarrollado, si identificamos ese cuerno, representa al papado. No da tiempo así de hacer el estudio, porque ese no es el estudio, representa al sistema católico romano. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que el sistema católico romano, ¿verdad? O sea, la Iglesia católica, los líderes grandes que han sido los papas, ellos hablan grandes blasfemias. Grandes cosas significa grandes blasfemias. Y Daniel 7:25 lo habla. Este pasaje, hablando del cuerno pequeño, este pasaje todavía es más, en este pasaje podemos identificar otras características especiales de ese poder, del poder católico romano. Aquí están identificadas. Dice que ese cuerno hablaría palabras contra el Altísimo. Claro que sí, porque es blasfemo, ¿verdad? Y a los santos el Altísimo quebrantará, o sea, los perseguirá, los matará. Ya lo vimos en las persecuciones medievales, 1260 años, ¿recuerdan? Que los persiguieron, mataron a la iglesia del desierto, a la iglesia de los valdenses, estudiamos la iglesia de los albigenses, la iglesia de los hugonotes, la iglesia de la Reforma, y todo trató de exterminar el papado y mató en esos 1260 años más de 150 millones de personas. Entonces ese cuerno pequeño es el papado. ¿Y qué hizo? Trató de cambiar los tiempos de la ley. Claro que sí, cambió el sábado por el domingo. También lo estudiaba en el año 321 con la ley de Constantino y en el año 364. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? En el primer tema, con la ley de la Odisea, la ley católica, concilio católico. Entonces identificamos que era un cuerno. También Apocalipsis lo describe como una bestia al sistema católico romano, ¿verdad? También se le dio boca a esa bestia que hablaba grandes cosas y blasfemia, el mismo poder. En distintos libros identificamos el mismo poder. Pero en segunda de Tesalonicenses, Pablo también es explícito, hablando de ese mismo poder. Miremos lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento, refiriéndose a ese mismo poder. Nadie os engañe en ninguna manera. Está hablando ahí dentro del contexto de la segunda venida de Jesús. Pablo, si estudiamos el capítulo desde el inicio, Pablo está diciendo, porque la iglesia de Tesalónica tenía un problema. Ellos estudiaban la segunda venida de Jesús, estaban esperando a Jesús en sus días. Ya estaban esperando y había un problema. Algunos ya estaban sin trabajar, estaban vendiendo sus cosas y un sinnúmero, había un despertar religioso, pero como que había, digamos, una expectación. Pero esa expectación, pues Pablo le tuvo que decir de que todavía no era tiempo de la venida de Jesús, que es verdad que venía Jesús, pero no era su tiempo. Entonces Pablo le tuvo que dar este mensaje y le dice Pablo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía. ¿Qué significa apostasía? La apostasía es el engaño. La apostasía es la rebelión. Quiere decir que iba a haber, Pablo está diciendo que iba a haber un poder que iba a engañar. Iba a haber un poder antes que viniera Jesús, que iba a engañar, que se iba a rebelar contra Dios, que iba a perseguir, que iba a matar, como lo dice Daniel en el libro, ¿verdad? Y aquí lo describe más específico. Dijo que Jesús no iba a venir sin que antes viniera la apostasía. Y se manifieste, dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición, así le llama Pablo al papado. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Qué interesante esto. ¿Y qué más dice? Aquí está otra característica más relevante. El cual se opone, y hoy lo vamos a ver en el estudio, vamos a ver cómo se opone a Dios. Por eso les digo, hermanos, no todo el que va a los cultos, a las iglesias, es verdadera adoración a Dios, hermano. No nos conformemos con el aleluya, gloria a Dios, hermano. Me disculpo que aquí hay muchos hermanitos pues que son muy sinceros, pero hay que ver si la adoración que nosotros estamos haciendo en nuestra iglesia está de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a un mandato de religión, no de acuerdo a unas normas que han creado los hombres. Es la Biblia, la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el apóstol Pablo aquí dice que este poder, este sistema religioso se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Y qué más? O es objeto de culto. ¿Y qué más? Remata Pablo. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Y eso es verdad. Los sacerdotes, ¿dónde están? En la iglesia, confesando, perdonando pecados, no están tomando los atributos de Cristo, que es el único sacerdote al cual debemos de confesar, nos dice el libro de Hebreos. Hebreo lo dice claramente, que tenemos un único sumo sacerdote que está en los cielos, dice a la diestra del Padre, está Cristo Jesús, que está en el santuario celestial, intercediendo por cada uno de nosotros, es al único que podemos nosotros. Si un hombre se toma ese atributo, es un blasfemo. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, está diciendo que se siente en el templo haciéndose pasar por Dios. Hermano, la Biblia es clara. Lo que pasa es que los líderes en la iglesia no han dado el verdadero mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a ver algunas blasfemias papales. Esto es interesante. Y estos son datos históricos y que los mismos papas lo han escrito en sus libros de historia, en sus bibliotecas. Los mismos papas lo tienen registrado y con años. Pueden buscarlo en alguna biblioteca o también en internet. Es sencillo esto. Muchos ejemplos de arrogantes blasfemias del papado. Ejemplos típicos son los siguientes, tomados de una gran obra de enciclopedia, la pueden buscar, escrita por un teólogo católico del siglo XVIII. La traducción de Lucio Ferrari. El artículo se llama Papa II y la biblioteca se llama Prompta Biblioteca. Tomo 6, páginas 25 al 29. Están los datos, ahí pueden hallar muchas blasfemias. Blasfemia que ha cometido el Papa y que ellos mismos lo han registrado y está ahí registrado. Vamos a ver algunas de ellos así rápido. Por ejemplo, tenemos esta. Los católicos escriben esto, los papas, los cardenales, los teólogos de ellos. El papa es de una dignidad tan grande, dice, oiga bien, y es tan excelso que no es un mero hombre, sino quien es, dice, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. No es una blasfemia. ¿Cómo un hombre se va a comparar a Dios? ¿Cómo un hombre va a tomar los atributos de Dios, la autoridad de Dios, los títulos de Dios? Es un blasfemo. ¿Es así o no es así? Pero ¿qué más dice? El Papa está coronado con una triple corona, como rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. El Papa, rey del cielo. ¿Acaso él pertenece a la deidad allá en los cielos? Él no puede ser rey del cielo. ¿No es blasfemia o no es blasfemia? Ese título, ¿a quién corresponde? Solo a Dios. ¿A quién más? ¿Qué otra cosa? El Papa es como que si fuera Dios. Ahí está, mire, ahí está, busquen el escrito. Ahí está la fuente. Ahí está la fuente. Yo solo estoy leyendo, repitiendo. Este no es invento adventista ni invento mío. Hay que investigar por eso. Tenemos que investigar. Lo que pasa es que nosotros nos vamos a perder porque no investigamos las escrituras. Recuerden el mandato de Jesús que dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece tener la vida eterna, y eso no queda testimonio de mí. Juan 5:39, Jesús lo dijo. Sigamos leyendo por el tiempo, pues, hermano. Dice, bueno, nos interesa el jefe de los reyes. No, vamos a avanzar, solo nos interesaba esa parte. En la misma biblioteca, el Papa ese tiene grande autoridad y poder, oiga bien, que puede modificar, explicar e interpretar a una ley divina. ¿Sí? Pues si no cambió la ley de Dios. Por eso ellos argumentan, como tienen poder, es infalible, cambió la ley de Dios sábado, domingo, por el sábado. No lo cambió. Dicen ellos que tienen poder, pero ¿cuál poder? ¿Quién les ha dado ese poder? Que lo demuestren con la Biblia, ¿quién les ha dado ese poder? Ellos no tienen ningún poder para cambiar las leyes divinas, el único que las puede cambiar es Dios, y sin embargo Dios no las cambia. El Papa puede modificar la ley divina, es que su poder no es de hombre, sino de Dios. Fijémonos bien, dice que el poder es de Dios y actúa como un ¿qué? Vicerregente de Dios. Oh, la palabra es grave. Es grave. Sobre la tierra, con el más amplio poder de atacar y soltar a sus ovejas. Eso es blasfemo completo. Cualquier cosa que se diga que hace el Señor Dios mismo y el Redentor, eso hace su vicario.
con tal que no haga nada contrario a la fe, dice. Sigamos, el Papa León XIII en su encíclica, una carta del 20 de junio de 1844, ahí está descrita, dice, ahí está la fuente: nosotros ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. ¿Creen ustedes que el Papa ocupa el lugar de Dios aquí en la tierra? Y se está haciendo pasar por Dios. No lo dijo Pablo que se hacía pasar por Dios. Con todo esto el Papa no se hace pasar. Hermano, aquí no venimos a hablar de acusaciones, como yo decía ayer y antier. En todas las iglesias Dios tiene, oigamos bien y lo voy a repetir aquí para que me escuchen los hermanos que nos están visitando aquí y internacionalmente, porque yo sé que esto se está viendo en muchos países. Voy a repetir esto. Estos temas que estamos tratando aquí no es un ataque contra ninguna iglesia, contra ningún sistema en sí, de la membresía o de la feligresía. Estamos hablando la verdad, y la verdad choca contra el error. No estamos hablando en sí de sus miembros, de los hermanos que están en otras iglesias, que ellos son sinceros y ellos les han enseñado eso. Pero para eso tenemos el mensaje de Dios, para que ellos salgan de ese estado babilónico, para que ellos salgan de Babilonia. Dice Jesús que Él tiene ovejas en otro redil y quiere traerlas a su redil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces este mensaje no es contra hermanos católicos, es contra su doctrina y contra su teología, que es falsa. Y contra la teología, en el caso de ayer, de los hermanos protestantes y su doctrina, que esas han sido tomadas de la misma iglesia católica a través del vino de Babilonia, que ha dado de beber a todas las naciones. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿qué dijo este Papa? Ya lo dijimos, que ocupa el lugar de Dios. ¿Qué más? El Papa es el vicario de Cristo, incluso Dios mismo. Mire que esto, leerlo da como, hasta leerlo, miren, esto es terrible. ¿Qué más dice? No solo se ha confiado el dominio de la iglesia, oiga bien, sino el gobierno del mundo entero, como Melquisedec, al único que le puede llamar Melquisedec, dice el libro de Hebreos, a Cristo. Cristo toma el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec lo toma Jesús, pero no es Melquisedec, ellos no son Melquisedec. Dice, es rey, sacerdote al mismo tiempo, él, rey y sacerdote al mismo tiempo, así ellos también son sus vicarios, dice. Pero el Papa Juan Pablo II, el que murió ahí reciente, este lo dijo en Los Ángeles, en un periódico de los Estados Unidos, ahí está registrado, Los Ángeles Times, el 12 de diciembre de 1984. Dijo el Papa, está registrado ahí, que no acudas, dice, a Dios para el perdón de los pecados. ¿Qué dijo Juan Pablo? Ven a mí. No acudas a Dios, ven a mí, yo te voy a perdonar los pecados. Esa no es una blasfemia grande. ¿Ah? Yo te voy a perdonar los pecados. ¿Qué poder tenía Juan Pablo para perdonar pecados? Es blasfemia, hermano. Ahí tenemos otro Papa. El Papa y Dios son lo mismo. Entonces Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, hermano. ¿Qué dicen ustedes de eso? Aquí tenemos otra. Ahí está el periódico, es un periódico ese, católico, The Catholic National, julio de 1895. El Papa no es solamente representante de Jesucristo, sino que Jesucristo mismo dice, bajo un velo de carne. Y como Jesús, Jesucristo mismo dice, igual que Jesús. ¿Es el Papa Santo Padre? La pregunta, ¿es el Papa Santo Padre? Tenemos la respuesta con la Biblia. Hablemos con Biblia. ¿Qué dice la Escritura? El mismo Jesús lo dijo. Y no llaméis Padre, ¿a quién? A nadie. No vamos a llamar Padre a nadie. ¿Y a dónde está el Padre? Dice el pasaje. Pero ahí estamos llamando Padre, decir Santo Papa, Santo Padre, entonces se está blasfemando el nombre de Dios, el título de Dios, el título. ¿Se está blasfemando o no? Hay que llamarle Santo Padre. Es una blasfemia, hermano. ¿Verdad? Ojalá que este estudio nos ayude a despertar. Cabeza de la iglesia. Cabeza de la iglesia, el Papa. Ellos dicen que es la cabeza, pero ¿qué dice la Biblia?
En el año 533 que lo estudiamos, Justiniano nombró al Papa como la cabeza de la iglesia. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es el esposo? Pues en el matrimonio el esposo es la cabeza de la mujer, ¿no? Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces la cabeza de la iglesia es Cristo, no es un hombre. Cristo es la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Sumo pontífice. ¿Qué significa sumo pontífice? Vamos a ver, descifrar la palabra. Ahí está descifrado. La palabra ahí está descifrada ya. Puente, factio, yo construyo, máximo, el más grande. ¿Qué significa sumo pontífice? El más grande constructor de puentes. ¿Qué quiere decir eso? El Papa es el puente para unir cielo y la tierra. No es ni siquiera Jesús el que unió el cielo y la tierra. Es el más grande constructor del puente. Es el intermedio, es el mediador. Es un mediador, está diciendo con eso. Y la Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesús. Pero el Papa es Jesús entonces. Al decirle sumo pontífice, sumo sacerdote, como Jesús, toma el título de Jesús y peor constructor de puente. Vicario de Cristo. ¿Qué significa la palabra vicario? Ahí está, mire, es el Papa vicario de Cristo. Según el diccionario, esta sí la investigamos en un diccionario común porque no es una palabra bíblica. Vicario se aplica a la persona que sustituye a otra en funciones o la ayuda teniendo el mismo poder y las mismas facultades. El término vicario viene de la palabra latina vicarius, que significa en lugar de. Quiere decir que el Papa, cuando se dice que es vicario de Cristo, él es el que está en lugar de Cristo aquí en la tierra. La palabra vicario significa el término, ¿verdad? En lugar de. Entonces, el vicario es el representante de Cristo aquí en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Es el que hace las funciones de Cristo, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿será eso cierto? ¿Qué dice San Juan 6, 16, 7? ¿O conviene que yo me vaya? Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién es el vicario aquí en la tierra? El Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Dice que el Papa Francisco, tenemos el texto por 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre. Ahora la pregunta es, el Papa no es santo. Recuerden lo que hemos estudiado, no es santo. No es padre, ya lo estudiamos. No es infalible, porque según ellos dice que el Papa no se equivoca, no puede pecar, no puede errar, si es infalible. Si es falible, perdón. No es el sustituto de Cristo el Papa, tampoco. No es bíblico, tampoco. No es el sucesor de Pedro, mentira. No seas engañado. ¿Por qué no es el sucesor de Pedro? Simple y sencillamente porque la Iglesia Católica existió hasta en el siglo IV y Pedro había muerto en el siglo I, no puede ser sucesor de Pedro. Según cronológicamente hablando, ni históricamente, o sea, esa es pura mentira, ¿verdad? Bien, vamos a la blasfemia contra los que moran en el cielo, dijo el versículo. ¿Y a qué se refiere eso? A los miembros de la deidad, a los que se relacionan con ellos en el servicio en favor de la humanidad. Esto se ha cumplido en la pretensión de la Iglesia romana de tener poder para perdonar pecados y atribuir a María poderes que solo pertenecen a Cristo. ¿Cómo se le llama a María? Mediadora, ¿verdad que sí? Redentora, y dice que María forma parte. Ahora no habla de tres, supuestamente, ahora habla de un cuarteto. María es el cuarto de la divinidad, de la deidad, una mujer humana haciéndose como Dios. Eso es completamente falso. Es verdad que María no podemos hablar despectivamente. Como mujer fue una gran mujer, como humana, porque por algo Dios la escogió para que fuera la madre de Jesucristo, pero no Jesucristo Dios, sino Jesucristo hombre. Ese fue el papel. María una mortal, María murió, no está en el cielo. María va a resucitar cuando venga Jesús, ahí sí estamos de acuerdo. Eso se puede estudiar con más detalle, ¿verdad? Bien,
Miremos lo que en el concilio de Letrán, en el cuarto concilio, hay una ley que fue dada en el año 1215, ¿verdad? Y que está escrita, ahí está la fuente, ¿verdad? Y el autor de esa fuente, un teólogo llamado Miguel Müller, famoso teólogo de los católicos. Dice: búsquese donde se quiera, por el cielo, por la tierra, y no se hallará más que una sola criatura que pueda perdonar al pecador. Quiere decir que lo busquemos en el cielo y en la tierra. Quiere decir que en el cielo no hay nadie que pueda perdonar a un pecador, solo aquí en la tierra. Miren, que lo que pueda librar de las cadenas del infierno, ese extraordinario ser es el sacerdote católico. O sea, el sacerdote católico perdona pecados por encima de Dios, porque él dice que no hay en los cielos ni en la tierra un ser como el sacerdote que pueda perdonar pecados. ¿Qué más dice este escrito? El sacerdote levanta la mano y pronuncia las palabras de absolución cuando dice: te perdono, hijo. ¿Y qué dice? Y en un instante, como un rayo de luz, oiga bien, qué fantasioso esto, ¿verdad? Las cadenas del infierno se quiebran, dice, y el pecador lleva a ser hijo de Dios. Tan grande es el poder del sacerdote, oiga, esto es blasfemo, que los juicios del cielo están sujetos a su decisión. Esa es una blasfemia grande. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Qué dice Marcos 2:5? ¿Recuerdan los que han estudiado la Biblia aquella experiencia que hubo cuando había un paralítico que quería ver a Jesús, ¿verdad? De los tantos enfermos para sanarlo, y que había tanta gente y Jesús no podía llegar y lo tuvieron que sacar por el techo? ¿Recuerdan esa experiencia? ¿Verdad? Pues aquí miremos. A ese paralítico Jesús les dijo, al ver Jesús la fe de ellos, les dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Y que cuando estaban los fariseos ahí, en su mente, en sus palabras, ¿qué dijeron ellos? Estaban sentados algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Jesús está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Si no solo Dios. ¿Se fijan? Perdonar pecados es una blasfemia. Solo Dios. Entendamos eso, mis hermanos. Entendámoslo. No nos dejemos llevar por lo que dicen los hombres. No, como ayer en el texto dice que más en vano me honran, dijo Jesús, siguiendo mandatos y tradiciones de hombres. No podemos seguir en eso. El tiempo se acaba. El tiempo se va a acabar y vamos a morir perdidos, ¿verdad? La copa de oro, en capítulo 17, que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, de inmundicia de su fornicación. Y en el mensaje del tercer ángel, que mañana lo vamos a estudiar, el mensaje de los tres ángeles, ha hecho de beber todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino. Ya sabemos lo que significaba el vino ayer, ¿verdad? Pero vamos a ver un poquito aquí. Mateo 9:17, Jesús dijo algo que tenemos que entenderlo. ¿Qué quiso decir Jesús ahí? Ni echen vino, el vino representaba, recuerden, las enseñanzas, ¿verdad? Las doctrinas, ¿verdad que sí? Ni echen vino nuevo en odres viejos. Si un vino representa la doctrina, el odre es el que va a recibir el vino, que somos nosotros. Entonces está diciendo: no echen vino nuevo, doctrina pura, en odres viejos. Los fariseos eran odres viejos. No podían entender la doctrina pura de Jesús. Odres viejos no podían entender, recipiente viejo no podía, el vino dice que se rompía, recipiente de ese tiempo, los odres. De otra manera los odres se rompen, dice, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echen el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservarán juntamente. Por eso el mensaje de Jesús los fariseos nunca lo aceptaron, más bien los gentiles aceptaron el mensaje de Jesús, los publicanos, ¿verdad? Ellos fueron los que aceptaron. La gente que no tenía conocimiento de la palabra de Dios fueron los que aceptaron, porque no eran odres viejos, eran odres nuevos. ¿Qué representa el vino nuevo? Las enseñanzas puras de Jesús, frescas de Jesús. Los odres viejos que representan las tradiciones de los fariseos que chocaron contra las enseñanzas de Jesús. Por eso se rompe el odre, dice, ¿verdad? Qué interesante. Vamos a ver algunas tradiciones con año, algunas tradiciones de Babilonia, de la Iglesia Católica, en el año en que fueron
originadas o promulgadas en el año en que fueron decretadas, ¿verdad? Según lo dice la historia. Vamos a mencionar como unas 25 o 26 así rápido. Vamos a comenzar. Miremos. Jesús dice en San Juan 4:14, recordemos cuando se encuentra con la samaritana en el pozo, ¿verdad? Ahí Jesús dijo claramente, no vamos a leer el pasaje, pues todos los pasajes no vamos a poder leerlos, solo vamos a hacer mención. Algunos pasajes los vamos a leer bíblicos. Jesús dijo, yo soy el agua de vida. Eso estamos claros, ¿verdad? Que así lo dijo él. Pero la Iglesia Católica, ¿qué dice? Habla de agua bendita, del dogma, de la enseñanza del agua bendita. ¿De dónde trajeron esa? ¿Dónde lo inventaron los católicos? ¿En qué año? En el año 113, ¿verdad? La tradición. Dice que los muertos nada saben. La Biblia lo dice, ¿verdad? En Eclesiastés dice que los muertos nada saben. Vamos a ver un poquito aquí rápido en el libro de Eclesiastés, solo para ver ese detallito, ¿verdad? Dice en Eclesiastés 9, un poquito rápido, lo voy a buscar por el tiempo. Lo leo, síganme nada más. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Oiga bien, los muertos nada saben. Ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Qué interesante eso. Pero ¿qué dicen la Iglesia Católica? ¿De dónde trajeron esta? De los padres de la iglesia, ¿verdad? La iglesia, oraciones por los muertos. La Iglesia Católica hace oraciones por los muertos. ¿Y las misas de muertos qué es? ¿Qué es una misa de muertos? Oración por los muertos. ¿Es bíblico? No es bíblico. Entonces, ¿por qué celebramos eso? ¿Por qué nos dejamos llevar por lo que dicen los hombres? Porque no investigamos. Nos vamos a perder, hermano. ¿Qué más? Adorar a Dios en espíritu. Dice la Biblia, y en verdad, en los pasajes de la samaritana, ahí está escrito. Vamos a leer esos pasajes rapidito ahí. En San Juan 4. Voy a leer el versículo 24. ¿Verdad? Pero voy a leer un poquito antes, desde el versículo 23 o el 22. Le dice a la samaritana, Jesús, vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoramos lo que sabemos, le dijo Jesús, porque la salvación viene de los judíos. Porque la samaritana sabemos que creía en otro sistema de adoración, ¿verdad? La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busque que lo adoren. Versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero la Iglesia Católica utiliza candelas para adorar. ¿Qué cosa es un espíritu? Algo que no se mira. A Dios hay que adorarlo sin ningún objeto, sin nada, a como estamos adorando aquí, sin imágenes, sin ninguna candela, sin ninguna veladora, porque dice que es espíritu, y los que le adoran son los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Estamos de acuerdo? Son tradiciones, son doctrinas falsas, eso se llama tradiciones. Sigamos. Adorar el cuarto, el día de reposo. Éxodo 20, del 8 al 11 dice claramente, habla del sábado, la adoración del sábado en la Biblia. ¿Qué hicieron los católicos en el año 321 con Constantino? O la Iglesia Católica más bien toma de Constantino, de la ley dominical, en el año 321, pero en el año 364 todavía es más. Ahí sí la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea dice que el domingo es el día del Señor y ellos lo promulgan como una ley, y a partir de ahí el catolicismo le ha enseñado a todo el mundo que el domingo es el día del Señor, y los protestantes se tragaron ese vino también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios dice que su sábado es un día santo en Éxodo 28, y el primer día de la semana, que es el domingo, estudiamos ayer, para ellos día santo. La adoración a Dios
Recuerden la experiencia del ángel. En Apocalipsis 19, voy a buscarlo rapidito. Apocalipsis 19:10, la experiencia del ángel de Juan, que se le arrodilla al ángel, cuando le está revelando el Apocalipsis, dice el versículo 10, y yo me postré a sus pies, dice Juan, un apóstol, para adorarle al ángel. ¿Y qué le dijo el ángel? Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios. El ángel no quiso que se le arrodillara a Juan. Un ángel, figúrese, un ser celestial. Juan, no te me arrodilles. A mí no puedes arrodillarte tú. Arrodíatele a Dios, al único. Pero aquí los hombres permiten que se le arrodillen. No es blasfemia eso. Si ni siquiera un ángel permitió, la experiencia de Cornelio, en el capítulo 10 del libro de Hechos también, 10, 25 y 26, ahí habla cuando Cornelio, un gentil romano, llegó donde Pedro, a la casa de Pedro, y entonces se le arrodilló, y Pedro le dice, no te me arrodilles a mí, le dice, si yo soy hombre como vos, le dice, arrodígatele a Dios, le dice, adorale a él. Miren, no tendrás dioses ajenos, Éxodo 24, el mandamiento, hay que estudiar, hermano. ¿Y qué dicen ellos? Adoración de imágenes. ¿En qué año fue eso? Año 375, el invento. Después de Cristo. ¿Verdad que es una religión de invento? Humano. ¿Quién es el único mediador? Dice 1 Timoteo 2:5. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. ¿Quién es el mediador? María. No es mediadora María. La Biblia no dice que María es mediadora, hermano, por favor. Búscame un versículo bíblico donde diga que María es mediadora. Búscame un versículo bíblico, porque ya no voy a creer yo más en la Biblia si me dicen que María es mediadora. Un ser humano. Por favor. Sigamos, hermano, por favor. Orar solo a Dios, ya lo sabemos. Pero ¿a quién se le ora? A María y a los santos. Orar solo a Dios. Le oramos. ¿Desde cuándo existe eso? Desde el año 600. No llaméis a nadie padre. Ya leímos el pasaje. El Papa, Santo Padre. ¿De cuándo le comenzaron a llamar Santo Padre al Papa? Ahí está, miren el año. 610. Si sacamos 610 hasta este año 2000 y pico, ¿cuántos años tienen de llamarse a los papas? Más de casi 1500 años. Qué terrible eso, 1400 y pico. No arrodillarse ante los hombres, ya lo leímos. Sigamos. Aquí hay más tradiciones. Pablo dijo en Corintios, vamos a leer eso, merece que leamos ese pasaje, hermano. Porque aquí donde están pegados estamos un montón de hermanos con esta. ¿Qué es lo que dice la mayoría de los hermanos? Y este es un concepto católico errado y los hermanos protestantes también lo dicen. No, si no hay santos, dice, solo los santos están allá en el cielo. Aquí nadie puede ser santo. Claro que sí puede ser santo aquí en la tierra. Inmaculado no hay. No vemos nadie inmaculado que no haya cometido pecado, pero en medio de que somos pecaminosos, si nos arrepentimos verdaderamente de corazón, a que haya cometido errores, Dios nos limpia con su sangre, con la sangre de Cristo Jesús, y somos santos. Ahí el único que puede hacer santo a la persona es Dios, no el hombre. El hombre que canoniza, el hombre no puede canonizar ni puede decir este es santo, porque por obra no somos salvos. Si él hizo buena obra, sí. Bien, entonces el hombre, bueno, vamos a leer en Corintios, correcto, vamos a Corintios, primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo veamos lo que dice la Escritura. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto,
Oiga bien, ¿cómo le llama él a la iglesia de Dios que está en Corinto? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Los hombres no pueden hacer santo a otro hombre. Eso lo puede hacer solamente Dios. Únicamente. No puede tomarse atribución un hombre. La Escritura no lo dice eso. Aquí lo dice que el único es santo, Jesús. Es más, Pablo dice que sin santidad no vamos a ir al cielo. Entonces, todo el que se salve, para poder ser salvo, tiene que ser santo aquí en la tierra. Aquí en la tierra podemos llegar a ser santos si antes de morir ya nosotros hemos limpiado nuestro registro. Y si morimos, aunque hayamos pecado y nosotros nos confesamos verdaderamente del Señor y nos arrepentimos, somos hechos santos ahí en los cielos, y Dios mismo es el que me hace santo. No necesito de que un hombre me haga santo, ¿verdad? Bien, vamos a continuar, por favor. El sacrificio de Cristo, dice Hebreos 9:26, pero ellos dicen el sacrificio de la misa, ¿cuándo lo inventaron? Fíjense bien, la misa no ha existido siempre, hermano. Ahí está el año que inventaron la misa. Ahí está el año. Los obispos deben casarse, dice en 1 Timoteo 3, versículos del 2 al 5. Pero ¿qué dice el católico? ¿Cuándo inventaron los católicos no casarse? El celibato, ¿cuándo lo inventaron? En el año 1079, es un dato histórico. Orar no usando vanas repeticiones, Jesús lo dijo en la oración del Padre Nuestro. Pero cuando comenzaron a orar a rezar, más bien a rezar el rosario, en el año 1090, el rosario no es una oración, es una repetición. Eso no es oración. Salvo por fe, dice la Biblia, Romanos 5:1. ¿Qué hacían los católicos en la Edad Media? Que eran salvos por la indulgencia, ¿no? Por la venta de indulgencia, compraba la salvación, ¿verdad que se compraba? Confesión solo a Dios, Salmo 32:5. ¿Qué dicen ellos? En el año 1215, la confesión al sacerdote. Solo Dios puede perdonar pecado, ya lo leímos, Marcos 2:7. Los sacerdotes perdonan pecado ¿a partir de qué año? No siempre perdonaban, lo inventaron 1215, del año 1215. Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, son las que dan testimonio de mí. ¿Se prohibió leer la Biblia? ¿El clero católico prohibió leer la Biblia en la Edad Media, sí o no? Sí, ahí está el año 1229. ¿Quiénes eran los únicos que leían la Biblia? Y en latín la leían. Solamente eran el prelado, los sacerdotes, ¿verdad? Contrario, no debe añadirse a la Biblia. Apocalipsis 22:18, que es lo que dice, que no hay que quitarle ni que ponerle. Pero en el Concilio de Trento, desde el año 1545 y duró 18 años, ahí la tradición se impuso y los católicos añadieron libros apócrifos. Esos libros se pueden utilizar como para datos de referencia histórica, pero no como una confesión de fe, no como una doctrina, porque no son inspirados por Dios. Está demostrado, no pertenecen al canon bíblico. Dios es el único infalible, ya lo sabemos, Mateo 19:17, pero hay un dogma de la infalibilidad papal, que fue en el año 1870. A partir del año 1870 dice que el Papa es infalible, no puede errar, el Papa no se equivoca, cualquier hombre se puede equivocar, hermano. Otra tradición, María, Madre de Jesús, hay un dogma, María, Madre de Dios, en el año 1931. A ver, vamos a hablar un poquito de eso. María fue madre de Jesús, hombre, pero no fue la madre de Dios en la naturaleza divina de Jesús. Dios no puede tener madre. Dios no tiene madre. Jesús, como hombre, los 33 años y pico que estuvo aquí en la tierra de Jesús, ella fue su madre. Pero Jesús, como Dios, que es preexistente, no tiene madre. Entonces no puede decir madre de Dios, eso es falso. Madre de Jesús, sí, hombre. No confundamos los términos. ¿Entendemos eso? Jesús asciende al cielo. Ellos dicen que en el dogma mariano, que María asunció, el dogma mariano, ¿verdad? El
que fue por Pío XII, el dogma de la Asunción, en el año 1950, dijo que María ascendió a los cielos. ¿A dónde está en la Biblia eso? No está registrado en la Biblia que María ascendió a los cielos. No hay un pasaje bíblico en el Nuevo Testamento. Debería aparecer en el libro de Hechos, por lo menos, que es el libro más histórico del Nuevo Testamento. No aparece. No podemos aceptarlo porque dicen ellos. Pero como ellos se atribuyen, el catolicismo se atribuye que ellos pueden cambiar las leyes, entonces sí. Pero no, hermanos, no confundamos. La palabra de Dios por encima de la tradición. Dios el Padre de la Iglesia. María es Madre Universal de la Iglesia en el año 1965. La Iglesia no tiene madre. Entonces, mis hermanos, ya vamos a ir finalizando. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 14:6. Y en San Juan 8:44 dice que Satanás es el padre ¿de qué? De la mentira. Óigase bien, ¿de dónde viene toda la mentira? De Satanás, el gran engañador, el padre de la mentira, el gran homicida. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice o me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. ¿Quiénes son los que van a entrar al reino de los cielos? Que hacen la voluntad de sus padres. Y pregunto en esta noche, ¿qué es hacer la voluntad de los padres? Ya en resumen, guardar sus mandamientos. Obedecer, en una palabra. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Obedecer. ¿Obedecer qué? Los mandamientos de Dios. ¿Estamos claros? Entonces, cualquier persona, cualquier religión que diga que es la religión verdadera, o personas que diga, claro que hay hermanos que no tienen el conocimiento, pues, y son sinceros. Si ellos no son fieles a los mandamientos de Dios, principalmente al cuarto mandamiento, que es el que el sistema católico romano lo quitó prácticamente la ley y pusieron otro mandato. Si nosotros no adoramos a Dios en espíritu y en verdad, como dice, a través de una obediencia fiel y sincera, como le dice su palabra, hermanos, no somos verdaderos hijos de Dios. Tenemos que ser verdaderos hijos de Dios de acuerdo a los escritos, de acuerdo a la Biblia y haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué dice Hechos 5:29? Mírenme bien, esto es para nosotros esta noche. ¿Qué dijo Pedro? Respondiendo a Pedro y los apóstoles, ¿qué dijeron? Es necesario obedecer a Dios antes que ¿quién? Que los hombres. Yo no me voy a salvar por una iglesia que es dirigida por hombres y que tiene mandatos de hombres. Si la iglesia en que estoy es dirigida por Dios y los hombres siguen los mandatos de Dios, podemos ser salvos en esa iglesia si nosotros somos fieles a Dios. Todo depende de nosotros también. Podemos estar en la verdadera iglesia y perdernos. Bien, porque si conozco el mensaje y no lo practico, me dice que no seamos oidores. Que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores. Entonces, todo depende de la fidelidad de uno, hermano. Por eso ahorita esta noche, yo quiero decirles, hermano, esta noche, pues, de que pongámosle mucha mente, mucha oración a todo lo que hemos estudiado. Repito, este mensaje no es para controversiar con nadie. Cada quien, ¿verdad?, va a orar de acuerdo a que el Espíritu Santo lo toque o lo tome, ¿verdad? No es el hombre, nosotros los hombres no tenemos poder para obrar en el alma, solamente somos un medio para transmitir el mensaje. El trabajo lo hace Dios si ustedes le abren su corazón. La palabra en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A cuál puerta se refiere ahí? Al corazón, a la mente. Dice que Cristo Jesús está tocando la mente. Está tocando la mente de cada uno de nosotros para que le abramos la puerta. ¿Cuándo le vamos a abrir la puerta a Jesús? Cuando obedezcamos su palabra, no mandatos de hombre. Estamos de acuerdo que tradiciones de hombre. Así que, mis hermanos, tengamos una feliz noche hoy y los invito para el día de mañana, que es un mensaje también muy poderoso de la palabra de Dios y se llama el último mensaje de Dios al mundo. Con ese mensaje Dios quiere atraernos y quiere sacarnos de los falsos sistemas religiosos y llevarnos a la luz de la verdad. Así que tengamos una feliz noche y vamos a terminar orando, pues.
Amante Padre Celestial, gracias en esta noche por haber estudiado tu palabra. Gracias por cada hermano haberlo traído aquí. Te rogamos que les ayude a cada uno de ellos, para que si no han hecho decisiones contigo correctas, pues puedan hacerlas al oír la voz por medio de tu Espíritu. Perdona nuestros pecados, Señor, porque sabemos que somos pecadores, pero sabemos que tú quieres restaurarnos de esa condición, y por eso enviaste a tu Hijo amado a este mundo, para que muriera por nosotros y podamos ser salvos por él. Ayúdanos a cada uno de nosotros, y muy especialmente a todas estas almas que han venido hoy y que están escuchando algunos. Ayúdanos, Señor, y quédate con nosotros en esta noche, con cada uno de los que van de viaje, y con los que nos quedemos aquí, y con los que están viéndonos en su lugar. Que el Espíritu Santo haga la obra especial en cada corazón. En Cristo Jesús. Amén.